En el vasto mapa del zodiaco, donde cada signo representa una fuerza antigua nacida de los elementos y gobernada por planetas eternos, Sagitario camina como un guerrero imposible de domesticar. Hijo del fuego y guiado por la expansión de Júpiter, no fue creado para obedecer cadenas, ni para vivir atrapado en rincones oscuros de la duda. Su espíritu pertenece a los horizontes abiertos, a las verdades incómodas y a las batallas donde la libertad vale más que cualquier reino. Por eso, entre todos los signos, existe uno que históricamente se convierte en su adversario más difícil, Escorpio. Sagitario y Escorpio representan fuerzas opuestas desde su esencia más profunda. Mientras Sagitario dispara flechas hacia el futuro, Escorpio desciende a las cavernas emocionales del pasado. Uno busca luz, expansión y movimiento, el otro controla, analiza y protege sus secretos como un guardián de sombras antiguas. Cuando ambos se enfrentan, el choque parece inevitable, como fuego atravesando tormentas subterráneas. Escorpio cree en el poder silencioso. Domina los juegos mentales, las emociones ocultas y las estrategias invisibles. Observa cada debilidad, espera el momento exacto y actúa con intensidad devastadora. Muchos signos caen ante esa energía porque temen mirar de frente sus propios abismos. Pero Sagitario jamás fue diseñado para vivir con miedo. Allí donde otros se paralizan, Sagitario ríe. Allí donde otros esconden la verdad, Sagitario la grita sin temor a las consecuencias. Ese es el motivo por el cual Escorpio termina perdiendo una y otra vez contra la esencia sagitariana. No porque Sagitario sea más cruel ni más manipulador, sino porque es imposible encerrar un espíritu que nació para romper límites. Escorpio intenta controlar, Sagitario desaparece antes de quedar atrapado. Escorpio busca profundidad emocional absoluta, Sagitario entiende que la vida también necesita aire, movimiento y esperanza. Uno se alimenta de intensidad emocional, el otro se fortalece con la aventura y la visión del mañana. En las guerras emocionales, Escorpio utiliza silencios como armas. Puede construir laberintos psicológicos donde muchos terminan perdidos. Sin embargo, Sagitario posee una cualidad que destruye esos mecanismos, la honestidad brutal. El arquero no soporta las máscaras. Cuando detecta manipulación, responde con una verdad tan directa que rompe la estrategia del escorpión. Esa claridad desarma las tácticas ocultas porque la oscuridad pierde fuerza frente a quien no teme verla. Existe también un choque espiritual entre ambos signos. Escorpio representa transformación a través del dolor, Sagitario representa evolución a través del conocimiento. Escorpio desciende a la noche para renacer. Sagitario asciende hacia el horizonte buscando sabiduría. Por eso, aunque las batallas entre ambos pueden ser intensas y llenas de orgullo, el fuego de Sagitario casi siempre termina imponiéndose. No porque destruya a Escorpio, sino porque nunca deja de avanzar. El escorpión puede resistir, vengarse, observar y esperar. Pero Sagitario posee algo que ningún enemigo puede soportar durante demasiado tiempo, una fe inmensa en el destino. Incluso después de las traiciones, los conflictos o las pérdidas, Sagitario vuelve a levantarse con una fuerza salvaje, como si el universo entero lo empujara hacia adelante. Esa energía agota a quienes intentan dominarlo. Escorpio pelea para controlar el terreno, Sagitario pelea porque su alma necesita conquistar el cielo. La derrota de Escorpio frente a Sagitario no ocurre siempre en una discusión ni en una guerra visible. A veces sucede en silencio, cuando el arquero decide marcharse sin mirar atrás. Escorpio necesita intensidad permanente para sentirse poderoso, pero Sagitario descubre nuevos caminos con demasiada rapidez. Mientras el escorpión permanece atrapado en recuerdos, estrategias y emociones profundas, Sagitario ya cruzó montañas, aprendió nuevas verdades y transformó el dolor en experiencia. Así, en la astrología ancestral, el arquero se convierte en una fuerza imposible de detener. Puede caer, equivocarse y arder en sus propios excesos, pero jamás acepta vivir encerrado. Y ese es el mayor fracaso de cualquier enemigo que intente vencerlo. Porque contra Sagitario no basta la inteligencia emocional, ni el misterio, ni el control psicológico. Para derrotar al fuego jupiteriano habría que apagar su deseo infinito de libertad. Y eso es algo que ni siquiera las sombras más intensas de Escorpio han conseguido jamás. Desde tiempos antiguos, los sabios de la astrología observaron que ciertas batallas entre signos no nacían únicamente del carácter, sino de una lucha mucho más profunda entre elementos, planetas y formas de entender el destino. El conflicto entre Sagitario y Escorpio no es solamente una diferencia de personalidad.
Es el choque entre dos caminos espirituales completamente opuestos. Uno desea abrir las puertas del mundo, el otro quiere descubrir lo que se esconde detrás de cada puerta cerrada. Uno corre hacia la luz del amanecer, el otro domina la fuerza silenciosa de la medianoche. Sagitario posee una energía que muchas veces parece incomprensible para Escorpio. El arquero puede atravesar pérdidas, decepciones y traiciones sin permitir que el resentimiento gobierne su alma. Allí donde Escorpio convierte el dolor en memoria eterna, Sagitario transforma las heridas en combustible para seguir avanzando. Esa diferencia crea una distancia inmensa entre ambos. El escorpión recuerda cada batalla, el arquero recuerda cada horizonte conquistado. Por eso Escorpio suele sentirse desconcertado ante Sagitario. Sus estrategias funcionan con signos que reaccionan desde el miedo o desde la necesidad emocional, pero Sagitario responde desde la independencia. Cuando percibe control, se aleja. Cuando siente manipulación, rompe las cadenas sin mirar atrás. Esa capacidad para escapar de cualquier prisión emocional convierte al arquero en un adversario imposible de dominar completamente. Existe además una dimensión filosófica en esta rivalidad. Escorpio necesita profundidad absoluta. Desea llegar hasta el fondo de cada emoción, explorar secretos, detectar debilidades y descubrir lo oculto. Sagitario, en cambio, busca significado. No quiere quedarse atrapado en el sufrimiento eterno ni en la obsesión emocional. Prefiere comprender la lección y continuar el viaje. Mientras Escorpio desciende a las cavernas del alma, Sagitario asciende hacia montañas donde el espíritu respira libertad. Esa diferencia provoca que las discusiones entre ambos jamás sean pequeñas. Cada palabra puede convertirse en una batalla de poder. Escorpio intenta probar su dominio emocional y psicológico. Sagitario responde con verdades explosivas que atraviesan cualquier máscara. El escorpión utiliza el silencio como espada, el arquero utiliza la sinceridad como fuego. Y aunque la intensidad de Escorpio puede ser abrumadora, Sagitario posee una fuerza especial, no teme perderlo todo si con ello conserva su autenticidad. Muchos signos terminan cediendo ante Escorpio porque buscan estabilidad emocional o aprobación. Sagitario no. Su naturaleza salvaje le permite caminar solo si es necesario. Esa independencia hiere profundamente el orgullo escorpiano, porque descubre que existe alguien incapaz de ser controlado mediante emociones oscuras, celos o juegos mentales. El arquero no vive para pertenecer a nadie. Vive para conquistar experiencias, conocimientos y caminos nuevos. También existe un simbolismo poderoso en sus planetas regentes. Escorpio carga la energía de Plutón, planeta de muerte, transformación y renacimiento. Su poder nace de destruir lo viejo para resurgir más fuerte. Sagitario, gobernado por Júpiter, representa expansión, abundancia y fe. Donde Escorpio ve finales inevitables, Sagitario ve posibilidades infinitas. Esa diferencia altera completamente la manera en que enfrentan las crisis. Cuando ambos atraviesan oscuridad, Escorpio se encierra para reconstruirse desde el dolor. Sagitario sale al mundo buscando nuevas respuestas. Uno se fortalece en el silencio profundo, el otro en el movimiento constante. Por eso, aunque Escorpio puede parecer más intenso y temible al inicio, con el tiempo Sagitario suele imponerse. El arquero nunca permanece derrotado demasiado tiempo. Siempre encuentra otra meta, otro sueño o una nueva batalla que conquistar. Hay algo casi legendario en la resistencia espiritual de Sagitario. Incluso cuando fracasa, conserva la esperanza. Incluso cuando el mundo intenta apagarlo, mantiene viva la llama interior. Esa energía desconcierta a Escorpio, porque el escorpión comprende el poder del miedo, pero Sagitario muchas veces avanza sin permitir que el miedo gobierne sus decisiones. En el fondo, la mayor victoria de Sagitario sobre Escorpio no ocurre mediante destrucción ni venganza. Ocurre cuando el arquero demuestra que la libertad interior vale más que cualquier intento de control. Escorpio puede dominar territorios emocionales, manipular silencios y leer las sombras humanas, pero Sagitario posee un espíritu demasiado vasto para vivir atrapado en guerras eternas. Así, mientras otros signos quedan consumidos por las tormentas emocionales del escorpión, Sagitario continúa avanzando hacia horizontes imposibles, llevando consigo una verdad que ningún enemigo logra destruir: el fuego que nace para explorar el universo jamás acepta vivir encerrado en la oscuridad. En las antiguas tradiciones astrológicas, se decía que cada signo llegaba al mundo con una misión sagrada.
Algunos habían nacido para construir imperios, otros para proteger secretos, otros para enseñar sabiduría o sanar heridas invisibles. Pero Sagitario fue creado para algo distinto: romper fronteras. No fronteras físicas únicamente, sino límites mentales, emocionales y espirituales. Por eso, cuando Escorpio intenta contener la fuerza de Sagitario, termina enfrentándose a una energía imposible de encerrar. Escorpio domina las profundidades. Su poder nace del misterio, de la resistencia emocional y de la capacidad de sobrevivir incluso en los escenarios más oscuros. Es un signo que entiende el sufrimiento como parte inevitable de la transformación. Allí donde otros signos se derrumban, Escorpio aprende a reconstruirse desde las cenizas. Sin embargo, Sagitario posee una cualidad que altera por completo las reglas de esa batalla: no convierte el dolor en prisión. Lo transforma en impulso. El arquero no ignora las heridas ni vive ajeno a las decepciones. Al contrario, muchas veces experimenta pérdidas intensas precisamente porque su espíritu se atreve a vivir sin reservas. Pero mientras Escorpio puede permanecer años alimentando emociones profundas, Sagitario utiliza cada caída para ampliar su visión del mundo. Esa diferencia es decisiva. El escorpión resiste, el arquero trasciende. En los enfrentamientos emocionales, Escorpio suele buscar lealtad absoluta. Necesita sentir que controla el territorio afectivo, que nada escapa de su percepción. Su mirada penetra silencios, analiza contradicciones y detecta secretos ocultos. Pero Sagitario pertenece al viento del fuego. Su esencia cambia constantemente, explora nuevas ideas y desafía cualquier estructura rígida. Por eso, cuanto más intenta Escorpio retenerlo, más fuerte se vuelve el deseo de Sagitario por escapar. Muchos creen que la fuerza más grande de Sagitario es su optimismo, pero en realidad su mayor poder es la fe salvaje que posee en sí mismo y en el movimiento del destino. Incluso cuando el camino parece destruido, el arquero conserva la certeza de que existe otro horizonte esperándolo. Esa mentalidad lo convierte en un enemigo agotador para Escorpio, porque el escorpión comprende cómo destruir emocionalmente a quienes dependen de la estabilidad o del miedo, pero Sagitario siempre encuentra una nueva dirección hacia donde avanzar. Existe también una guerra silenciosa entre la memoria y el futuro. Escorpio vive conectado a la intensidad de lo que ocurrió. Jamás olvida una traición, una humillación o una pérdida importante. Su memoria emocional es inmensa. Sagitario, en cambio, posee un espíritu orientado hacia lo que todavía no existe. Mientras Escorpio mira hacia atrás buscando explicaciones o justicia emocional, Sagitario mira hacia adelante buscando posibilidades. Esa diferencia provoca que el arquero termine liberándose mucho antes de las cadenas invisibles del conflicto. La energía de Júpiter, planeta regente de Sagitario, le concede una capacidad extraordinaria para expandirse incluso después de las derrotas. Allí donde otros signos se reducen por miedo o resentimiento, Sagitario crece. Viaja, aprende, explora filosofías nuevas y transforma cada experiencia en sabiduría. Escorpio puede ganar batallas psicológicas temporales, pero Sagitario suele ganar la guerra espiritual porque jamás deja de evolucionar. También hay una diferencia fundamental en la relación que ambos tienen con la verdad. Escorpio protege secretos porque entiende el poder que existe en lo oculto. Sagitario, en cambio, necesita expresar lo que piensa aunque provoque caos. Esa sinceridad brutal puede ser incómoda, incluso peligrosa, pero destruye muchos de los mecanismos de control escorpianos. El arquero prefiere enfrentar una tormenta antes que vivir atrapado en una mentira. Por eso las relaciones entre ambos signos suelen sentirse intensas, magnéticas y desafiantes. Existe atracción porque ambos poseen enorme fuerza interior, pero también choque constante. Escorpio admira la valentía de Sagitario, aunque intenta comprenderla y dominarla. Sagitario admira la profundidad de Escorpio, aunque rechaza cualquier intento de control. Son dos guerreros espirituales que hablan idiomas emocionales distintos. Sin embargo, el tiempo casi siempre favorece a Sagitario. El arquero tiene la capacidad de renacer mediante la esperanza. Puede atravesar oscuridades profundas sin perder completamente la confianza en el futuro. Y esa luz interior termina debilitando incluso las sombras más intensas del escorpión. Así continúa la leyenda astrológica del arquero invencible. No porque nunca caiga, sino porque jamás permanece inmóvil después de caer. Escorpio puede gobernar los abismos emocionales, pero Sagitario gobierna los caminos infinitos.
Y ningún poder oscuro logra detener para siempre a quien nació con el fuego de los horizontes ardiendo dentro del alma. En los antiguos símbolos del cielo, el centauro arquero de Sagitario no representa solamente fuerza o aventura. Representa la unión entre instinto y conciencia superior. Mitad bestia y mitad sabio, avanza llevando una flecha apuntando hacia lo alto, como si toda su existencia estuviera destinada a perseguir algo imposible de alcanzar completamente. Esa es la esencia que desconcierta y debilita a Escorpio. El escorpión necesita profundidad, control y dominio emocional, el arquero necesita movimiento, expansión y libertad espiritual. Uno desea poseer el misterio. El otro desea atravesarlo. Escorpio es un signo que percibe el poder oculto en las emociones humanas. Detecta contradicciones, silencios y debilidades con una precisión casi sobrenatural. Muchas veces parece caminar entre sombras invisibles mientras observa el alma de quienes lo rodean. Por eso resulta tan temido dentro de la astrología. Tiene la capacidad de transformar el dolor en fortaleza y la intensidad emocional en una herramienta de supervivencia. Sin embargo, frente a Sagitario aparece una dificultad inesperada: el arquero no actúa desde el miedo. La mayoría de los signos pueden ser detenidos emocionalmente mediante culpa, dependencia o inseguridad. Sagitario no permanece mucho tiempo atrapado en esas cadenas. Incluso cuando ama profundamente, conserva una parte de sí mismo orientada hacia el horizonte. Hay algo dentro de su naturaleza que jamás acepta ser completamente controlado. Esa rebeldía espiritual provoca frustración en Escorpio, porque descubre que ni siquiera las emociones más intensas logran encerrar al fuego jupiteriano. Existe además una diferencia poderosa en la relación que ambos tienen con el destino. Escorpio cree en las pruebas inevitables, en las transformaciones duras y en la necesidad de atravesar oscuridad para renacer. Sagitario cree en el crecimiento constante, en las oportunidades futuras y en la expansión del alma a través de la experiencia. Mientras Escorpio aprende sobreviviendo a las tormentas, Sagitario aprende explorando el mundo. Esa diferencia se vuelve evidente después de las derrotas. Escorpio puede retirarse al silencio para reconstruirse lentamente desde las cenizas emocionales. Sagitario, en cambio, suele responder moviéndose. Viaja, estudia, cambia de entorno, descubre nuevas filosofías y transforma cada caída en una lección para seguir avanzando. Por eso el arquero rara vez permanece destruido durante demasiado tiempo. Su espíritu necesita seguir caminando aunque todavía lleve heridas abiertas. También existe una batalla de orgullo entre ambos signos. Escorpio no soporta sentirse vulnerable frente a nadie. Necesita mantener el control de sus emociones y proteger sus secretos más profundos. Sagitario, aunque posee orgullo, tiene una relación distinta con la verdad. Puede reconocer errores, hablar con brutal sinceridad y exponer pensamientos que otros ocultarían. Esa transparencia rompe muchos de los mecanismos psicológicos del escorpión, porque la manipulación pierde fuerza frente a quien decide vivir sin máscaras. En las relaciones personales, esta rivalidad puede convertirse en un choque épico entre intensidad y libertad. Escorpio desea conexión absoluta, una unión donde nada quede oculto. Sagitario ama con pasión, pero necesita espacio para respirar y crecer. Cuando el escorpión intenta cerrar demasiado el círculo emocional, el arquero siente que su fuego comienza a apagarse. Entonces despierta su instinto más salvaje, escapar antes de perder su esencia. La astrología también relaciona a Sagitario con la búsqueda de sentido superior. No es solamente un signo aventurero, es un explorador espiritual. Busca respuestas filosóficas, conocimientos ocultos del universo y experiencias que expandan su visión de la vida. Escorpio profundiza hacia adentro, Sagitario se proyecta hacia afuera. Ambos desean comprender la verdad, pero recorren caminos opuestos para encontrarla. Y allí aparece otra razón por la que Escorpio termina perdiendo muchas veces frente al arquero. El escorpión puede dominar territorios emocionales complejos, pero Sagitario domina el arte de no quedarse inmóvil. Cuando un lugar se vuelve tóxico, cuando una batalla amenaza con consumir su energía vital, el arquero rompe las cadenas y continúa avanzando. Esa capacidad de soltar lo que destruye su libertad le concede una ventaja espiritual enorme. Escorpio puede obsesionarse con ganar una guerra emocional. Sagitario se obsesiona con seguir creciendo. Uno pelea para controlar el presente. El otro pelea para conquistar el futuro. Y el futuro pertenece siempre a quien conserva la capacidad de avanzar.
Por eso el fuego de Sagitario resulta tan difícil de extinguir. Puede atravesar decepciones devastadoras, enemigos intensos y caminos llenos de incertidumbre, pero dentro de su alma siempre arde la certeza de que existe algo más allá del horizonte. Esa esperanza feroz se convierte en una fuerza imposible de derrotar completamente. Así continúa la leyenda del arquero celestial, cruzando tormentas emocionales y enfrentando sombras profundas sin perder jamás el deseo de descubrir nuevos mundos. Porque mientras otros signos sobreviven resistiendo la oscuridad, Sagitario sobrevive persiguiendo la luz. En la antigua lectura del cielo, cuando los sabios observaban el tránsito de los astros como si fueran voluntades vivas, comprendían que cada enfrentamiento zodiacal era una representación de fuerzas universales en constante tensión. En ese equilibrio sagrado, Sagitario no es únicamente un guerrero del horizonte, sino un principio de expansión que desafía toda forma de estancamiento. Frente a él, Escorpio encarna la profundidad absoluta, el dominio de lo invisible y la capacidad de regenerarse a través de la oscuridad. Sin embargo, existe un aspecto menos evidente en esta rivalidad, la relación que ambos signos tienen con el tiempo. Escorpio vive el tiempo como un ciclo cerrado de intensidad emocional. Cada experiencia deja una huella que no se disuelve fácilmente. Las memorias se transforman en energía acumulada, y esa energía se convierte en poder. El escorpión no olvida porque en su naturaleza olvidar equivale a debilitarse. Sagitario, en cambio, vive el tiempo como un flujo continuo hacia adelante. No se aferra a los instantes porque entiende que el valor de la vida está en el movimiento constante. Lo vivido se convierte en enseñanza, no en prisión. Esta diferencia temporal genera una brecha invisible entre ambos. Escorpio construye su fortaleza sobre la permanencia emocional, mientras Sagitario la construye sobre la renovación constante. Uno se fortalece al recordar, el otro se fortalece al avanzar. Por eso, cuando se enfrentan, no solo chocan dos voluntades, sino dos formas completamente opuestas de existir dentro del tiempo. Otro aspecto poco explorado es la relación con el silencio. Escorpio utiliza el silencio como un arma estratégica, como un espacio donde las emociones se acumulan y la tensión crece hasta volverse poderosa. Es un silencio cargado de intención, casi táctico. Sagitario, en cambio, rompe el silencio con la necesidad de expresión. Su energía no tolera la quietud prolongada porque siente que el estancamiento emocional es una forma de pérdida espiritual. El arquero habla, se mueve, explora ideas, incluso cuando eso genera conflicto. En ese contraste, Escorpio intenta leer lo que Sagitario no dice, mientras Sagitario escapa de todo aquello que no puede expresarse con claridad. El escorpión busca profundidad en lo implícito, el arquero busca verdad en lo explícito. Esa divergencia genera malentendidos inevitables, pero también alimenta la tensión que define su rivalidad. Existe además una diferencia fundamental en su relación con la transformación. Escorpio entiende la transformación como un proceso doloroso, casi alquímico, donde algo debe destruirse para renacer con mayor poder. Es un signo que acepta el sufrimiento como parte del crecimiento. Sagitario, sin negar el dolor, lo interpreta como una señal de cambio de dirección. No se queda a reconstruir ruinas emocionales durante demasiado tiempo, busca nuevos terrenos donde su energía pueda expandirse sin limitaciones. Por eso, Escorpio puede sentir que Sagitario escapa demasiado rápido de las profundidades emocionales. Pero desde la visión del arquero, permanecer demasiado tiempo en lo que ya ha perdido sentido equivale a detener la evolución del alma. Esta diferencia marca una frontera invisible entre ambos, uno se fortalece excavando en lo que duele, el otro se fortalece alejándose de lo que lo limita. También es importante comprender la relación de ambos con la verdad interior. Escorpio posee una percepción aguda de las contradicciones humanas, y su intuición le permite detectar aquello que otros ocultan incluso sin palabras. Pero Sagitario posee una relación directa con la verdad como principio universal. No la analiza desde la sospecha, sino desde la convicción. Por eso su verdad suele ser abrupta, directa y expansiva, sin filtros que suavicen su impacto. Cuando estas dos formas de verdad chocan, Escorpio intenta profundizar en lo que Sagitario dice, buscando capas ocultas. Pero el arquero no siempre tiene capas ocultas. A veces su verdad es exactamente lo que muestra, sin complejidad innecesaria. Esa simplicidad desconcierta al escorpión, que está acostumbrado a lo complejo, lo oculto y lo implícito. Otro elemento clave es la relación con la libertad interna. Escorpio puede ser profundamente libre en su interior,
pero esa libertad suele estar protegida por estructuras emocionales intensas. Sagitario, en cambio, convierte la libertad en su forma natural de existir. No es algo que busca, sino algo que respira. Por eso cualquier intento de restricción, aunque sea sutil, activa en él una necesidad inmediata de expansión. En este punto se entiende por qué, en la dinámica entre ambos, Sagitario suele imponerse con el tiempo. No porque derrote a Escorpio en intensidad, sino porque su naturaleza no depende de la permanencia en el conflicto. Puede alejarse, reconstruirse, cambiar de rumbo y seguir avanzando sin perder identidad. Escorpio, en cambio, tiende a quedarse conectado a aquello que considera significativo, incluso cuando ya no es funcional. Así, la rivalidad no se resuelve en una única batalla, sino en una diferencia estructural de evolución. Escorpio profundiza hasta el infinito de lo interno. Sagitario expande hacia el infinito de lo externo. Uno desciende a lo esencial del alma, el otro asciende hacia la totalidad del mundo. Y en ese movimiento perpetuo, el arquero continúa su camino, no porque ignore la oscuridad, sino porque su destino no es habitarla, sino atravesarla sin detenerse jamás. En los registros simbólicos más antiguos del zodiaco, cuando los signos no eran entendidos como simples descripciones de personalidad sino como fuerzas vivas que actuaban sobre la conciencia humana, se decía que cada enfrentamiento revelaba una enseñanza oculta del universo. En ese tejido invisible, Sagitario no solo representa el impulso de expansión, sino también la capacidad de trascender cualquier forma de límite impuesto por la experiencia. Frente a él, Escorpio encarna la inteligencia de lo oculto, la memoria emocional profunda y la transformación a través de la intensidad. Sin embargo, hay dimensiones menos visibles en esta dinámica que explican por qué su confrontación nunca se resuelve de forma definitiva y por qué el arquero tiende a imponerse en el flujo del tiempo. Una de esas dimensiones es la relación con la identidad cambiante. Escorpio construye su identidad a través de procesos de muerte simbólica y renacimiento emocional. Cada experiencia importante redefine quién es, pero siempre desde la profundidad de lo vivido. Sagitario, en cambio, no define su identidad como algo fijo, sino como un proceso en movimiento constante. No se reconoce en una sola versión de sí mismo, sino en la suma de los caminos que recorre. Esa plasticidad interna hace que el arquero sea más difícil de encerrar en narrativas emocionales cerradas, mientras Escorpio busca coherencia profunda en cada vínculo o conflicto. Otra capa importante de esta rivalidad es la forma en que cada uno se relaciona con el aprendizaje. Escorpio aprende a través de la experiencia intensa, muchas veces dolorosa, donde la vida lo obliga a comprender la naturaleza de la pérdida, el control y la regeneración. Es un aprendizaje profundo, pero frecuentemente ligado a la confrontación emocional. Sagitario aprende a través de la expansión, la exploración y la diversidad de experiencias. Su sabiduría no proviene solo de lo vivido, sino de lo comprendido en movimiento. Por eso el arquero puede avanzar incluso sin necesidad de resolver completamente lo que deja atrás, mientras Escorpio necesita cerrar ciclos con precisión emocional. También existe una diferencia fundamental en la relación con la incertidumbre. Escorpio intenta dominarla, comprenderla y reducirla a un nivel manejable. Su poder nace de su capacidad para navegar lo desconocido sin perder control interno. Sagitario, en cambio, convive con la incertidumbre como parte natural del viaje. No la percibe como una amenaza, sino como un espacio fértil donde la vida se expande. Esa aceptación radical de lo impredecible le permite moverse con mayor libertad, incluso cuando las condiciones no están completamente definidas. En el plano de las relaciones, esta diferencia se manifiesta en la manera en que cada signo interpreta la cercanía emocional. Escorpio tiende a fusionarse profundamente, buscando vínculos donde la entrega sea total y la conexión emocional no deje espacios vacíos. Sagitario, aunque puede amar con intensidad genuina, mantiene siempre una porción de su energía orientada hacia lo externo, hacia lo nuevo, hacia lo que aún no ha sido explorado. Esta dualidad genera tensión constante, porque uno busca totalidad emocional y el otro busca amplitud existencial. Hay también una diferencia silenciosa en su percepción del poder. Escorpio entiende el poder como capacidad de influencia interna, como dominio de las emociones, de los secretos y de las dinámicas invisibles entre las personas. Sagitario lo entiende como expansión de posibilidades, como libertad de acción, como acceso a nuevos horizontes. El escorpión puede ganar control en un espacio cerrado, pero el arquero simplemente amplía el espacio hasta que el control pierde relevancia. Otro aspecto poco mencionado es la relación con la resiliencia.
Escorpio es resiliente en la profundidad, resiste, se adapta, renace desde las crisis emocionales más intensas. Sagitario es resiliente en el movimiento, cambia de dirección, reinventa su camino, transforma el error en aprendizaje sin necesidad de quedarse demasiado tiempo en el dolor. Ambas formas de resiliencia son poderosas, pero operan en niveles distintos del destino. En los conflictos entre ambos, esto genera un patrón recurrente. Escorpio intenta fijar la experiencia en un punto emocional significativo, mientras Sagitario la convierte en tránsito. Lo que para uno es un capítulo determinante, para el otro es solo una etapa dentro de un viaje mayor. Esa diferencia reduce la capacidad de Escorpio para mantener una influencia prolongada sobre el arquero, porque Sagitario no se define por lo que le ocurre, sino por la dirección que elige después de lo ocurrido. A nivel simbólico, esta dinámica refleja una tensión universal entre profundidad y expansión. Escorpio desciende a la esencia de las cosas para encontrar verdad en lo oculto. Sagitario asciende hacia la amplitud del mundo para encontrar verdad en la experiencia. Ninguno invalida al otro, pero ambos son incompatibles en su forma de permanecer estáticos. Por eso, con el paso del tiempo, el arquero suele imponerse no por fuerza destructiva, sino por movimiento constante. Escorpio puede dominar momentos, emociones y territorios internos, pero Sagitario pertenece al flujo ininterrumpido del devenir. Y aquello que no puede detenerse, eventualmente atraviesa cualquier estructura que intente contenerlo. En última instancia, esta rivalidad no es una guerra de victoria o derrota, sino una representación del equilibrio entre lo que se hunde en la profundidad del alma y lo que se eleva hacia la expansión del infinito. Y en ese equilibrio, el fuego del arquero continúa avanzando, no porque ignore la oscuridad, sino porque su naturaleza es seguir buscando la luz más allá de cualquier límite conocido. En la arquitectura simbólica del zodiaco, donde cada signo actúa como una fuerza arquetípica que modela la experiencia humana, la relación entre Sagitario y Escorpio no se limita a un simple contraste de personalidades. Es una interacción entre dos principios evolutivos que operan en direcciones distintas del destino. Uno empuja hacia la expansión de la conciencia, el otro hacia la profundización absoluta del mundo emocional. Y en esa tensión se revelan aspectos menos visibles que explican la persistencia de su conflicto y la tendencia del arquero a prevalecer en el flujo prolongado de la experiencia. Uno de esos aspectos es la relación con la adaptación. Escorpio se adapta transformándose desde dentro, modificando su estructura emocional tras cada crisis, como si cada experiencia dolorosa reconfigurara su identidad. Es una adaptación profunda, lenta, casi alquímica. Sagitario, en cambio, se adapta cambiando de escenario, de perspectiva o de dirección. Su transformación no siempre ocurre hacia adentro, sino hacia afuera. Esto le permite mantener una continuidad energética incluso cuando el entorno se vuelve hostil, porque su identidad no depende de un único espacio emocional o simbólico. Otra dimensión clave es la forma en que cada uno procesa la frustración. Escorpio tiende a internalizarla, convertirla en memoria emocional y utilizarla como combustible para futuras estrategias. La frustración se almacena, se analiza y se integra en su estructura de poder interno. Sagitario, sin embargo, la disuelve mediante movimiento. No permanece demasiado tiempo en estados emocionales que percibe como estancamiento. Su impulso natural lo lleva a buscar nuevos estímulos, nuevas ideas o nuevos horizontes que reconfiguren su energía. Esta diferencia genera una asimetría, el escorpión acumula intensidad, el arquero la dispersa en expansión. También existe una diferencia importante en su relación con la percepción del control. Escorpio siente seguridad cuando comprende las dinámicas ocultas de una situación. Su poder nace de la capacidad de anticipar, influir y sostener la profundidad de los vínculos o los conflictos. Sagitario, por su parte, no necesita control total para avanzar. Su confianza está basada en la dirección, no en la certeza absoluta del entorno. Esto lo hace más impredecible, pero también más difícil de manipular o condicionar emocionalmente. En el plano simbólico, Escorpio representa la inmersión en los procesos de cierre, pérdida y regeneración. Cada ciclo vital es vivido como una transformación inevitable que implica abandonar una versión anterior del ser. Sagitario, en cambio, encarna la continuidad del movimiento vital. No niega el cierre de ciclos, pero no se detiene en ellos. Su energía está orientada a lo que sigue, no a lo que termina. Esta diferencia provoca que el escorpión experimente la actitud del arquero como una forma de evasión, mientras Sagitario percibe la intensidad escorpiana como una posible detención del crecimiento.
Otro aspecto poco explorado es la relación con la visión del futuro. Escorpio proyecta el futuro desde la profundidad del presente, anticipando riesgos, pérdidas y transformaciones necesarias. Su visión suele estar cargada de realismo emocional intenso. Sagitario proyecta el futuro desde la posibilidad ilimitada. Su visión no se restringe por el dolor previo, sino que se expande a partir de la esperanza y el aprendizaje. Esto hace que el arquero tenga una relación más fluida con la incertidumbre, mientras Escorpio busca estructurarla para poder habitarla sin perder el equilibrio. En el terreno de la influencia interpersonal, Escorpio actúa desde la intensidad emocional y la conexión profunda. Puede generar vínculos extremadamente fuertes, casi imposibles de ignorar. Sagitario influye desde la inspiración, el ejemplo y la expansión de perspectiva. No necesita control emocional para dejar huella, sino movimiento, experiencia y verdad expresada. Esta diferencia hace que el impacto del escorpión sea más inmediato, pero el del arquero más duradero en términos de evolución personal. También se observa una divergencia en la manera de enfrentar la repetición. Escorpio puede tolerarla si forma parte de un proceso de perfeccionamiento interno o de consolidación emocional. Sagitario la rechaza instintivamente, porque percibe la repetición como una limitación del crecimiento. Su naturaleza lo empuja a evitar ciclos cerrados que no aporten nuevas experiencias o aprendizajes. En el plano energético, Escorpio concentra su fuerza en puntos específicos de alta intensidad, como si su poder se activara en zonas profundas de experiencia emocional. Sagitario distribuye su energía en movimiento constante, como una fuerza que necesita fluir para mantenerse activa. Esta diferencia explica por qué el escorpión puede ser más penetrante en momentos puntuales, mientras el arquero mantiene una resistencia más prolongada en el tiempo. Con el paso de los ciclos, esta dinámica genera un patrón claro. Escorpio intenta estabilizar la intensidad del vínculo o del conflicto para comprenderlo en profundidad. Sagitario lo transforma en tránsito, evitando que la energía quede fija demasiado tiempo en una sola forma. Esta capacidad de no fijación es una de las razones por las que el arquero tiende a imponerse en el desarrollo prolongado de la historia astrológica entre ambos. Así, la rivalidad no se define únicamente por enfrentamientos directos, sino por la forma en que cada signo se relaciona con el movimiento de la vida. Escorpio domina la profundidad del instante. Sagitario domina la continuidad del camino. Y en ese desplazamiento constante hacia adelante, el arquero convierte la experiencia en evolución, manteniendo viva la llama de su naturaleza expansiva incluso cuando atraviesa los territorios más intensos del destino.